Hay optimismo en Estados Unidos por un tratamiento contra el COVID-19. Los resultados preliminares de un estudio realizado por Institutos Nacionales de Salud en el país muestran que un medicamento antiviral podría ayudar a que los pacientes se recuperen más rápido. El coronavirus sigue afectando a la economía mundial. En Europa, el Producto Bruto Interno promedio cayó 3.5% en el primer trimestre de 2020. Las medidas de confinamiento llevaron al desplome de las economías y a un aumento en el desempleo, factores que abren el camino para una recesión económica regional. Y a la crisis sanitaria en el Líbano se suma otra política económica y social. Las manifestaciones continúan en el país por cuarto día consecutivo para protestar contra la profunda crisis económica agudizada por el COVID-19. Tendremos reporte de nuestra corresponsal en Beirut. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. Alrededor de 61.000 personas murieron por COVID-19 en Estados Unidos, pero al parecer también hay una luz de esperanza contra la enfermedad, y es que los resultados preliminares de un estudio conducidos por los Institutos Nacionales de Salud de este país muestran que el medicamento antiviral Remdesivir ayuda a que los pacientes se recuperen más rápido, y las autoridades sanitarias dicen que planean ponerlo a disposición de los pacientes tan rápido como sea posible. Parece que se convertirá en el nuevo estándar de cuidado para los pacientes con COVID-19. Los primeros resultados de un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron que la droga antiviral Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días. Incluso el tradicionalmente cauteloso asesor en temas de salud del gobierno de Estados Unidos mostró algo de emoción. Aunque un 31% de mejora no parece como un contundente 100%, es una prueba muy importante, porque lo que se muestra es que una droga puede bloquear este virus. Remdesivir es producido por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, que lo creó hace más de una década. La droga actúa directamente sobre el virus, bloqueando las enzimas que le permiten replicarse. Un estudio que ya se había hecho en Wuhan, China, encontró que el Remdesivir no era efectivo, pero esa investigación se interrumpió tempranamente debido a la falta de participantes. La prueba más reciente involucró a más de 1.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, Europa y Asia, y se ajusta a lo que los científicos denominan el estándar de oro. A algunos pacientes se les dieron placebos y no se les dijo en qué grupo estaban a los pacientes ni a sus doctores. Estos números no se ven dramáticos y no han sido revisados todavía. Por lo que estoy optimista es que si piensas en todos los pacientes, la idea de que puedes tener una disminución del 30% en el total de la mortalidad y hay incluso una mejora en la recuperación es para mí muy profunda. Gilead planea donar sus actuales existencias de Remdesivir a los hospitales, suficiente para más de 140.000 pacientes. La compañía luego vendería el medicamento a lo que han dicho sería un precio asequible. Y los estragos de la pandemia del coronavirus en Europa ya tienen cifras. El Producto Interno Bruto promedio de la Unión Europea cayó 3.5% en el primer trimestre de 2020, y esto según Eurostat, la entidad que mide las estadísticas en Europa. Las medidas de confinamiento llevaron al desplome de las economías y también a un aumento en el desempleo. El coronavirus ya plasmó su huella en la economía de Europa. El conjunto de países de la Unión Europea vio cómo el Producto Interno Bruto se hundió en promedio en un 3.5% en el conjunto de sus 27 países, que no incluyen al Reino Unido después del Brexit. Según Eurostat, el balance representó las caídas más pronunciadas observadas desde que comenzaron las series estadísticas en 1995, y recuerda que en marzo de 2020, el último mes del periodo cubierto, los Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a introducir amplias medidas de confinamiento, lo que ayudó al desplome de la economía. Francia sufrió su mayor contracción económica trimestral desde la Segunda Guerra Mundial. La caída del 5,8% supone un segundo trimestre consecutivo de resultados negativos que ponen al país técnicamente en recesión. Por su parte, el PIB de España, uno de los países más afectados por el COVID-19, decreció un 5,2%, su caída más drástica desde 1970. Por esa misma época, Alemania se enfrentaba a su peor recesión, que amenaza con volver este año. Estimamos que la economía caerá en un 6,3% este año, es decir, alrededor de un 6%, y que el próximo año se recupere en alrededor de un 5,2%.
Esto significa que es probable que a principios de 2022 el desempeño económico vuelva a niveles de antes de la crisis. El desempleo también puso su parte en la mala racha económica. Se estima que 14 millones de personas en la zona euro estaban sin trabajo en el tercer mes del año. Y sumado a esto, y por supuesto también por los efectos de la pandemia, la economía de Estados Unidos cayó en un 4.8%. Estamos hablando de la mayor contracción trimestral desde el año 2008, según datos divulgados ayer miércoles. Y cambiamos ahora de tema porque las manifestaciones en el Líbano continúan por cuarto día consecutivo en el reinicio de estas movilizaciones después de un receso de 2 meses por las medidas adoptadas contra la pandemia. Esto se debe a la profunda crisis económica que enfrenta el país, agudizada por supuesto por el COVID-19, y nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos explica cómo el gobierno va a gestionar 2 crisis a la vez, el coronavirus y de nuevo las protestas sociales. El Ejecutivo libanés se encuentra entre 2 frentes abiertos. Por un lado, la crisis económica que ha vuelto a sacar a los libaneses a la calle a protestar, y por el otro, gestionar la pandemia para que no haya más contagios de coronavirus. En estos momentos, el gabinete está reunido para aprobar un plan de rescate económico que sin duda afectará a los bancos y a los depósitos bancarios, lo que ha levantado la alarma entre la población. El Líbano está viviendo una profunda crisis económica y necesita de reformas para ganar de nuevo la confianza de sus socios internacionales y puedan inyectar una ayuda económica de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para mantener a flote el país por los próximos 5 años. Pero la población libanesa se ha cansado de promesas y mañana se ha convocado una gran marcha, una marcha de la ira por todo el país. Y más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores en todo el mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida en el segundo trimestre del año, por supuesto como consecuencia de la pandemia. Esto según advirtió la Organización Internacional del Trabajo, y una categoría es la más precaria. Estamos hablando de los trabajadores del sector informal. En Bangkok, en Nueva York o París, las filas para aprovechar las donaciones de alimentos son cada vez más largas. En todo el mundo, el número de desempleados está en aumento, una situación que no se veía a escala global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 3.000 trabajadores en nómina, la mitad de los cuales no están declarados. De los 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo, alrededor de 1.600 millones ya han sufrido daños inmensos debido a la crisis del COVID-19 en su forma de ganarse la vida para ellos y sus familias. Dependiendo de las medidas de confinamiento, parcial o total, según el país, estos trabajadores informales han visto caer sus ingresos en un 60%, una forma de trabajo que representa más del 85% de la actividad en África, el 68% en Asia y Pacífico y hasta el 40% en América. Todos estos trabajadores de los 5 continentes tienen un punto en común: la falta de protección social, como este restaurante de Estados Unidos que tuvo que despedir a sus empleados. No están asegurados, por eso se quedan en casa para estar lo más lejos posible de otras personas. Dado que la recuperación sigue siendo más incierta que nunca, la Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a la solidaridad internacional. Estas son personas que no ganan mucho dinero en primera instancia, así que los más vulnerables necesitan desesperadamente la solidaridad internacional, simplemente para sobrevivir. Apoyar a los más vulnerables es también lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El FMI teme que la crisis pueda acabar con el progreso económico y social de las últimas décadas. Avanzamos ahora en América Latina, donde los muertos por coronavirus ya son más de 10.000 y varios gobiernos extendieron las medidas de aislamiento de sus ciudadanos y se empiezan ya a conocer cifras sobre los niveles de aceptación y también de rechazo de las cuarentenas. Según datos de la agencia de investigación Sensata UX Research, Chile y Colombia se destacan entre los países de la región por su alto nivel de aprobación de la extensión del aislamiento social obligatorio, mientras que Perú y Venezuela son los que menos aceptan estas normas. El promedio de aceptación en la región sería del 57%. Y más temprano ampliamos esta información con Ana María Araoz. Ella es directora de investigación de Sensata UX Research, quien nos explicó los factores que tuvieron en cuenta para llegar a estas conclusiones. Escuchemos.
nosotros hicimos una encuesta buscando evaluar sobre todo los efectos de la cuarentena en la salud mental en Latinoamérica. Contamos con la participación de más de 150.000 personas en el continente y en particular, entre otros temas de salud mental, evaluábamos qué tanto las personas estaban dispuestas a extender la cuarentena por 3 meses más. Y lo que vemos es que la cuarentena ha sido manejada de formas distintas en los países. En algunos países la cuarentena ha sido estricta, muy estricta, en otros es por zonas, es un poco más flexible. Entonces, esto también nos muestra que hay personas que llevan más de 2 semanas sin salir de su casa, mientras que en otros países en mayor medida las personas salieron hoy o ayer. En general, lo que muestran los datos es que la disposición a continuar con la cuarentena está relacionada mucho con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los países donde las personas reportan más miedo frente a la crisis económica rechazan más la cuarentena, mientras que en la mayoría de países la principal preocupación tiene que ver con la enfermedad, siendo en primer lugar la enfermedad de un ser querido la principal preocupación y en segundo lugar la enfermedad propia. Entonces esto coincide con aceptar la extensión de la cuarentena. A continuación, otras noticias destacadas al momento en France 24. El COVID-19 tiene cada vez menos presencia en Corea del Sur y en China. Autoridades coreanas informaron que no hay nuevos casos domésticos de coronavirus por primera vez desde el 29 de febrero, cuando esta nación era el segundo foco de contaminación después de China, país donde el número de nuevos contagios continúa a la baja. El mariscal Khalifa Haftar, jefe militar del este de Libia, anunció un cese de las operaciones militares en Trípoli con motivo del mes sagrado de Ramadán. El líder militar anunció además que en los próximos días emitirán una declaración constitucional que va a incluir una hoja de ruta en su lucha por el control del país. Y Alemania prohíbe toda actividad del grupo chiita libanés Hezbollah en su territorio, una medida que venían reclamando los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Las autoridades germanas designaron al grupo como organización terrorista y realizaron esta mañana operaciones en mezquitas para detener a integrantes de la agrupación respaldada por Irán. Y las medidas de confinamiento en Francia le han costado caro al sector del turismo y un ejemplo de esto son los balnearios que han quedado desiertos en lo que habría sido precisamente un momento de auge durante las vacaciones de Pascua. Y una periodista de France 24 estuvo en la playa de Deauville, en el norte del país, para ver qué están haciendo y cómo comenzarán a reabrirse cuando esto sea permitido. La famosa playa y el paseo marítimo de Deauville, normalmente lleno de turistas y asistentes al festival. Ahora luce desierta, pero las pocas personas en las calles esperan con ansias volver a la vida normal después del confinamiento. ¿Qué es lo que más desean hacer? Volver a la playa. Vamos a tener que convivir con el virus y mantener el distanciamiento social. Reabrir en línea con las nuevas normas sanitarias es un desafío para los negocios en una ciudad donde el 90% de la economía depende del turismo. Las ganancias anuales en este restaurante ya han disminuido en 1/3. Quitaremos algunas de las mesas, como esta aquí. La mitad de estas mesas se irá, y todas las grandes de allá. Se esperan menos ingresos, pero el impacto del confinamiento podría haber sido aún peor. Hoy, las estadísticas muestran que entre el 30 y el 40% de los negocios no podrán volver a abrir en lo absoluto. Los que sí pueden, podrán funcionar con cerca de la mitad de su capacidad. El alcalde de Deauville dice que es vital impulsar el turismo antes del verano. La gente no viajará tan lejos como en años anteriores, por lo que deberíamos tener más visitantes de la región. Las reglas de salud y seguridad para los lugares turísticos son muy estrictas. Incluso abrir las playas es más complicado de lo que parece. Los sitios turísticos de Francia buscan reinventarse y atraer a una clientela más local el próximo verano, una forma de recuperar algunas de las enormes pérdidas ya causadas por el confinamiento del coronavirus. Y antes de despedirnos, los invitamos a continuar informándose en france24.com. Allí podrán acceder a las últimas noticias de América Latina y del resto del mundo, como podrán ver en nuestras portadas, bajo el hashtag COVID-19 hoy, que la economía europea se contrae durante el primer trimestre por la pandemia, un tema sobre el cual estuvimos ampliando en esta emisión informativa y lo estaremos haciendo a lo largo de toda esta jornada en France 24. Continúen en France 24 y también en france24.com.